Bien, estamos en un nuevo capítulo de La Mirada del Cuervo. No sé si se han fijado, tengo una mascota nueva, nuestro amigo Guarenín. Es el micrófono, ¿eh? Esta cosa peluda de repente como que distrae. En el último episodio hablábamos de la muerte de Pratt. Imagínense lo que es recibir a quemarropa un disparo de calibre 11 milímetros, una cuestión bastante grande. El impacto en el cráneo fue brutal. El daño en su cráneo fue desde la ceja hacia arriba. Es decir, su calvo cráneo fue prácticamente pulverizado y gran parte de su masa encefálica desapareció. Existen algunos relatos que cuentan respecto de su estado cuando es desembarcado en Iquique, pero no adelantemos. Grau, impresionado con la resistencia de los chilenos, pudo observar la carnicería que quedó a bordo cuando, en el primer intento de espionaje, la fusilería peruana, desde sus parapetos blindados, arrasó con los chilenos, que también respondieron, pero no causaron más que algunos heridos menores, y sin embargo, a bordo de la Esmeralda, la dotación prácticamente fue diezmada. El Huáscar da una vuelta larga y luego embiste por segunda vez a la Esmeralda, y esta vez el impacto es bastante más severo. El impacto da en el centro del buque, la quilla del Huáscar se monta sobre las calderas, matando en el acto, en este momento, producto de la explosión y del impacto, al ingeniero Mutilla. Hyatt aparentemente cae herido de gravedad, no hay mayores datos al respecto porque estaban bajo la cubierta. Un pariente mío, don José María Márquez Calixto, junto con otros miembros de la Marina, de la dotación, trataban de tapar los agujeros que en ese momento existían junto con los carpinteros. Era su misión, era el Calafate segundo. Muere también en este segundo esporonazo, según lo han relatado algunos testigos. Y el buque comienza a hundirse lenta e inexorablemente por este enorme boquete que tuvo en la zona de estribor. Pero en ese momento, Ignacio Serrano, Montaner, junto con 12 soldados de la dotación, saltan también al abordaje. Luis Uribe había intentado acercarse, pero también una ráfaga de fusilería impidió que muchos de ellos lograran avanzar. Tanto Sánchez Alvaradejo, Hurtado y él no pudieron acercarse más, y solamente fue el teniente Serrano quien logra abordar el Huáscar. Sin embargo, a bordo del Huáscar, los 12 hombres son abatidos por la fusilería peruana, siendo gravemente herido Ignacio Serrano y trasladado a la enfermería del buque en la zona de la popa, donde él intentaría incendiar el barco, muriendo horas después. Y el Huáscar entonces, en un tercer y último intento por destruir la resistencia chilena, que a pesar de los daños y que la Esmeralda se hundía claramente, seguían recibiendo fuego y fusilería, y él quería una rendición. Aquello no ocurriría. El tercer y último esporonazo se produjo cuando la Esmeralda ya prácticamente se encontraba en franco proceso de hundimiento. El guardiamarina Riquelme, que se encontraba en la zona de la popa del buque, en el castillo de popa, logra disparar un último cañonazo con un cañoncito de 40 libras antes de que el buque comenzara a hundirse. El buque se hundió de popa, a propósito, no de proa como todo el mundo piensa. En ese momento el agua le llegaba a la cintura, comenzó el hundimiento más rápido y finalmente se pierde en el mar el pico de mesana del buque más glorioso de nuestra historia, con el subpabellón izado al tope. De los 198 hombres que integraban la tripulación de la Esmeralda, solo sobrevivieron 56 hombres, los cuales fueron recogidos por la dotación del Huáscar y fueron trasladados a Iquique, siendo desembarcados con ropa seca de marineros peruanos, lo que evitó que la turba que se encontraba en ese momento en la aduana los agrediera, puesto que los confundieron con marinos peruanos. Los comandaba en ese momento, el único comandante que quedó vivo de la Esmeralda fue Luis Uribe, quien remitiría una carta posterior informando de la situación. Desembarcaron también al cadáver del comandante Prat, cubierto con un saco, y el cuerpo también del teniente Serrano,
y lo acompañó el sargento Aldea, quien no estaba muerto, estaba vivo en ese momento. Y Aldea pide que le permitan ver a sus oficiales fallecidos, y él logra ver el daño en el cráneo de su comandante y los daños recibidos por Serrano. En ese momento la turba se acerca a los cadáveres y al herido y los maltratan bastante, los golpean, les arrancan los botones, las insignias como trofeo, y un señor español de apellido Posadas se apiada del herido y decide trasladarlo hasta una posta donde moriría 2 días después, producto de sus heridas, que bastante graves en la pierna derecha y en el brazo izquierdo, cuales fueron amputados. La pierna derecha no pudo ser contenida la hemorragia y el glorioso sargento Aldea fallece producto de un desangramiento. Es sepultado en la fosa común donde fueron dejados los cuerpos de la marinería que el mar comenzó a devolver en la playa de Cabancha, en la zona de la ¿cómo se llama esto?, de la antigua aduana, en fin, que comenzaron a llegar muchos pertrechos también de la Esmeralda, que la Esmeralda, insisto, era una bodega, entonces llegaron muchos uniformes, llegaron calzados que venían amarraditos, en fin, un montón de cosas, que era como una bodega para la marina, y efectivamente los prisioneros vieron con horror cómo a su comandante lo trasladaban muerto en un carretón bastante indigno, en donde fue llevado también a una posta donde le hicieron algunas autopsias, entre comillas, un velorio en la bomba española y finalmente un sepelio bastante interrumpido, puesto que coincidió el funeral de los oficiales chilenos con el funeral del teniente Valverde, peruano muerto en el combate. Los españoles y los pescadores que habían logrado rehacer o construir un pequeño féretro para el comandante Prat fueron agredidos a piedrazos y el entierro hubo que interrumpirlo hasta que se retiraron los peruanos y finalmente lograron hacer una sepultura decente. Mientras tanto, la Independencia perseguía a la Covadonga por toda la costa de Iquique, llegando a la zona de Punta Gruesa. El comandante Condel había dispuesto a su segundo, a Manuel Orella, que dispusiera de fusileros, sus mejores fusileros, para que impidieran que los artilleros de la Independencia utilizaran el cañón de proa, un cañón bastante potente de 250 libras, pero que estaba sobre cubierta y despejado. Entonces se acercaban los artilleros y métale bala para que no pudieran hacerles daño. Causaron bastante daño los fusileros, destacándose un muchacho que hay mucha polémica respecto de él. Está registrado como Juan Bravo, pero en alguna parte alguien dijo que se llamaba Juan Villacura y que se había puesto Juan Bravo para evitar el desprestigio o el ataque o la discriminación por ser mapuche. El muchacho en cuestión era un tirador experto y fue reconocido por la Marina, y en algún momento se hizo todo un estudio genealógico y se estableció que sus padres sí eran un señor de apellido Bravo y no Villacura, o si fue Villacura en algún momento también se cambió el apellido. Lo concreto es que no hay pruebas fehacientes de que Juan Bravo fuera el mentado Juan Villacura. Sin embargo, sí se le atribuyen 14 bajas, no se sabe si muertos o solo heridos, pero sí bajas confirmadas a bordo de la Independencia. Desesperado, Juan Guillermo Múar, el comandante de la Independencia, para dar de baja a este buque chiquitito que lo desafiaba, era una goleta y que le metía balas. En fin, convencido de que tenía hasta una ametralladora, lo que nunca hubo, la Covadonga jamás tuvo ametralladora, decide entonces espolonear a este pequeño buquecito. Ordena aumentar la presión de las calderas y acelerar. Condel, que conocía muy bien la zona, mete su barco en una zona de bajos en donde él sabía que la Independencia iba a sonar. Literalmente. Aquí se sonaron, aquí se jodieron, aquí cagaron. Hay varias frases que se atribuye a Condel, eligen la que ustedes más quieran, cuando él vio que la Independencia no tomaba ninguna medida de precaución y se tiraba con todo. La Covadonga pasa por este fondo, raspando el fondo, llegó a sonar, dicen algunos. Manuel Orella cuenta que al pasar por ahí el buque llegó a crujir porque efectivamente sí pasaron raspando las rocas. La Independencia no.
La Independencia llega, golpea con la proa sobre este peñón que no se veía, que no estaba en las cartas de navegación peruana, según él. Se levanta completo y cae con todo en la quilla sobre esta roca y se escora de costado. Inmediatamente la Covadonga da marcha atrás y comienza a disparar hasta que logra la rendición del buque. No hubo disparos a los náufragos. De hecho, la Independencia solo reporta un muerto por ahogamiento. Un señor de apellido García y García, pariente de un comandante de la Marina, que no sabía nadar, curiosamente. Pero los heridos en combate y muertos en combate se desarrollaron mucho antes del encañamiento. La Covadonga, al ver esto, ya decide ir a rescatar o ir a socorrer a la Esmeralda, pero ya era tarde, se notaba, puesto que el Huáscar venía en demanda de ella a toda marcha. Condell decide entonces emprender rumbo al sur a toda máquina. Tenía bastantes daños. La Independencia sí logró asestar un golpe duro, atravesó la cubierta, atravesó el casco, cortándole las piernas al cirujano Videla, cirujano del buque. Entonces, ante esta situación y ante la posibilidad de que el Huáscar sí le diera caza, la Covadonga emprende rumbo al sur a protegerse en Antofagasta. Y el Huáscar comienza una persecución. Sin embargo, le costaba mucho dar alcance a la Covadonga. Al pasar frente a Punta Gruesa y ver el desastre de la Independencia, Grau decide entonces suspender la persecución. Le pregunta a uno de los prisioneros que estaba a bordo aún del Huáscar cuánto andaba la Covadonga. Y él mintió, le dijo que andaba a 16, a 18 nudos, 16, 18 nudos en sus mejores condiciones. Era mentira. La Covadonga en el mejor de los casos andaba a 9 o 10 millas. El Huáscar andaba a 12,5. Grau hizo el cálculo, no lo pillo jamás. Me devuelvo y socorro a la Independencia. Juan Guillermo Moore, comandante de la Independencia, es tomado detenido, sometido a consejo de guerra que no se resolvería hasta bien entrado el año siguiente. Es por esa razón que a Juan Guillermo Moore lo encontraremos nuevamente en el combate y en el asalto y toma del Morro de Arica, a cargo de las baterías del Morro Gordo, vestido de civil, no de naval, y de ese combate nos referiremos en un próximo episodio. Esta es La Mirada del Cuervo, nos vemos en la próxima ocasión.